Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. A tiempo de saludarlos y darle la bienvenida a Cacho Herrera y agradecerle a María Victoria Huisi. Quiero decirles que esta noche, a partir de las 7, alrededor de las 7, vamos a transmitir el acto de premiación en la Asociación Nacional de Periodistas. Claro, voy a recibir mi premio, estoy contentísima, pero no soy la única, sino que hay un puñado importante de personalidades periodistas que van a ser agasajados, condecorados por el trabajo realizado en la última gestión 2024-2025, empezando por Amparo Carvajal y Guider Arancibia. Guider, periodista de Santa Cruz, condecorados con la medalla Ana María Romero. Y sigo rapidito sin mencionar el nombre de las medallas: Helga Velasco, Judith Prada, José Luis Aguirre, el sacerdote director de ANF, Sergio Montes, estará Joaquín Martela, John Arandia, José Manuel Loza y Freddy Flores. Todos serán condecorados esta tarde y nosotros en Cabildeo Digital vamos a transmitir este acto que va a ser muy bonito. Bueno, empezamos, Cacho. Cotización del dólar, ¿subió, bajó? ¿Qué pasó con el dólar? Hola Amalia, ¿cómo estás? Amigas y amigos, ¿cómo están? Vamos a revisar los cuadros que nos tiene preparado Mavi para que podamos dar cuenta de qué está pasando con el dólar. El dólar en el valor referencial del Banco Central no se ha movido, estamos 8.78 para la compra y 9 bolivianos con 30 centavos para la venta. ¿Qué pasa en el mercado paralelo del dólar? Vamos a conocer en este momento. También hay una especie de se ha detenido también la cotización en el caso del dólar paralelo. Sí, 7,8 para la venta y 9,42 para la venta de los dólares. Amalia, no estoy pudiendo leer bien, pero me parece que es... Si me permites, Cacho, si me permites, a ver, Mari me corrige. Los parámetros no se han movido, son los mismos de ayer. No sé si es por falta de actualización. Y el paralelo ha caído unos puntitos, está en 9.67 y 9.63 para compra y venta. Esas son las cotizaciones. Ha bajado unos poquitos centavos. La tendencia es a la baja en el mercado paralelo. Bueno, esto Amalia, ha permitido, según el gobierno, que la inflación baje en el mes de noviembre. Ayer han entregado los últimos informes de la inflación y ha caído en menos de un 40% la inflación del mes de noviembre, y el gobierno explica que una de las razones de esta frenada de la inflación es el tema de la caída del dólar. Definitivamente. Hay muchos precios que han bajado, eso parece un milagro, Cacho, un milagro. Otros no. Hay productos importados que no han bajado, pero la tendencia es a la baja, y eso da una gran estabilidad y esperanza a la gente, ¿no? Primero hay gasolina, hay diésel, no sé cómo lo hace el gobierno. He leído muchísimos artículos anunciando el apocalipsis, ¿no? Es posible, pero lo concreto hoy es que hay gasolina, hay diésel, el dólar a la baja y los precios a la baja. Todas esas buenas noticias. Y hay otra, no sé si buena noticia, depende de qué lado se mira la realidad. Lidia Patti ha sido detenida. ¿Se acuerdan de Lidia Patti? ¿Cómo no se van a acordar? La del sombrerito, la chuspa, cónsul de Bolivia en la Argentina. Bueno, ella fue la que puso la firma, porque yo pienso que ella puso la firma, ¿no? Estaba todo el gobierno de Arce detrás de ella para procesar a Janine Áñez, a Camacho, a Pumari y a todos los que cayeron, que una bolsa enorme de personas acusadas de golpista. Lidia Patti entonces ha sido
detenida esta mañana, estaba presentando a la fiscalía y ha sido aprehendida. Esa es la palabra correcta. Cacho, ¿tienes otros detalles? Sí, sí, Amalia. Esto se ha dispuesto en las últimas horas por la Fiscalía. Estamos viendo en imágenes un reporte del periódico El Deber que da cuenta de esta aprehensión que se ha ejecutado minutos antes de que ella se presente oficialmente ante las oficinas de la Fiscalía acá en La Paz. Eso había anunciado para las 8:30 de la mañana. Este operativo donde se ve a un par de policías con sus identificaciones en el pecho se produjo antes de que ella pueda descender hacia el centro de la ciudad para presentarse voluntariamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Amalia? Que una vez ya aprendida, es puesta en manos de los fiscales, ella tiene la posibilidad de declarar o de guardar derecho al silencio, que también es un derecho constitucional. Y una vez que ocurre esto, ya los fiscales deciden la situación legal en ese momento de la aprendida, para decir si es de vuelta a su casa o es llevada a la Fuerza Anticrimen de La Paz. Y posteriormente tiene que esperar la imputación fiscal y luego ser sometida a una audiencia de medidas cautelares. ¿De qué se la acusa? Enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, Amalia, porque hay 8 proyectos entre tomates y hortalizas por más o menos 1 millón de bolivianos, de los cuales nunca hubo los proyectos, no se sabe nada de estos proyectos agrícolas, pero sí se sabe que ha recibido en sus cuentas personales 700,000 bolivianos de manera ilegal, irregular, y nunca hubo los proyectos a los que ella se adjudicó esa cantidad de dinero. Qué pena que no hay una ley que castigue la falsa acusación, porque esa debería ser en realidad la acusación, junto con esto, por supuesto, los tomates y las hortalizas, pero el daño que esta mujer ha causado ha sido enorme. Ella ha sido el instrumento de la mentira, el instrumento para acusar a la oposición de un golpe que nunca existió. Bueno, ahora probando de su propio chocolate, Cachito, vamos a ver qué pasa. No sé si esa detención es legal o no es legal. Ella ha tenido que ser citada por la fiscalía y esa aprehensión procede sin ella incumple esa citación. Es decir, si no se presenta cuando la fiscalía la cita, entonces la fiscalía tiene derecho de aprehenderla, llevarla del cuello ante el juez y el juez va a decidir si procede o no una detención preventiva, en fin, lo que proceda, ¿no? Vamos a otro caso que me parece increíble. El expresidente de Yacimientos, cabeza visible, la cabeza más visible de todas las barbaridades ocurridas en Yacimientos, porque Yacimientos se convirtió en la cueva de Alibaba y ese hecho tan vergonzoso, tan penoso, el haber derrochado tantos millones y millones, el haber privatizado, porque se llevaron a sus propios bolsillos tantos millones y millones de dólares, la cabeza visible de esa banda, que también es otra banda de 5, es Dorgaten. Y lo citaron a declarar y se presentó, el juez le dio arresto domiciliario y se hizo pepa. Se sabe que ahora está en el Brasil. Huyó como Evo Morales en su momento, él también huyó al Brasil. Así es, Amalia. ¿Qué te parece si nos guardamos este temita para contarles a nuestras amigas, a nuestros amigos, esta banda de los 5 que operaba en YPFB? Es muy interesante todos los datos que hemos ido recopilando en estos días, en estas semanas, y sería bueno hacer una especie de radiografía de la banda de los 5 y YPFB. Pero ahora nos abocaremos a Armin Dorgaten, que circuló unas fotografías, Amalia, en las últimas horas, donde se lo ve al lado de una piscina, muy pensativo, viendo su celular. Inicialmente se dijo que eran fotografías tomadas en Corumbá, en Brasil, y luego apareció otra versión que dijo que eran en Sao Paulo, ya más hacia el centro del vecino país. Entonces, el ministro de Gobierno anoche, después de la posesión de los comandantes departamentales y de los directores nacionales de la policía,
Él, sin que se le haga, digamos, una pregunta muy aguda sobre este tema, dijo, es muy grave lo que ha pasado con Dorgate. La policía hizo su trabajo, lo entregó a la fiscalía también hizo lo que pudo, y un juez de Santa Cruz, mencionó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, ahí vemos la fotografía que pone Mavi de las últimas que circularon sobre Dorgate, aparentemente en el Brasil, lo ayudó, dijo el ministro, lo colaboró, lo benefició, aprendiéndolo, disponiendo su liberación, y ahí está, escapó, huyó, fugó, y entonces vamos a ver qué se puede hacer. Él mencionó el Brasil como el destino inicial de Dorgate, y sobre eso también tenemos una pregunta más. Sí, la pregunta es, ¿cree usted que el gobierno debería pedir la extradición de Dorgate? La extradición del Brasil. Esa es la pregunta y esperamos muchas respuestas. En el próximo sector le daremos a conocer la respuesta a la pregunta de la víspera. ¿Por qué traslado la pregunta de la víspera al otro sector para no perder el hilo de la narración? Dorgate. Cacho, es muy difícil la extradición del Brasil. Normalmente la jurisprudencia de ese país rechaza todo tipo de extradición. Hubo una excepción. Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada logró algo excepcional, que fue la extradición de García Meza. Luis García Meza, dictador de Bolivia, estaba siendo procesado en juicios de responsabilidades en Sucre y se escapó, se fue al Brasil, porque en Brasil no hay extradición. García Meza inclusive tuvo un hijo, porque si tú tienes un hijo que es brasilero, ya casi imposible. Por eso la gestión de Sánchez de Lozada fue excepcional. Y lo aprendieron y lo trajeron y lo bajaron del avión. Eso fue un momento histórico tremendo. García Meza aprendido, agarrado por los dos brazos, directito a Choncho Coro. Ya había tenido la sentencia de 30 años sin derecho a indulto. Uno de los pocos dictadores de Latinoamérica que recibió una sentencia de ese tipo. Y hasta hace poco era el único que estaba en prisión. Murió en prisión. Y eso lo logró Sánchez de Lozada. Pero, como te digo, Cacho, es muy difícil la extradición del Brasil, más si está Lula como presidente, ¿no? Pero no hay peor gestión que aquella que no se hace. Si Dorgate está en el Brasil, hay que pedir la extradición, pero esto tiene que estar sustentado, Cacho, jurídicamente. Eso va a la Suprema, hay que presentar pruebas, es decir, es un trámite larguísimo y además muy serio, muy serio. La acusación tiene que ser seria y sustentada en así de pruebas. Si no, la Corte Suprema del Brasil no te suelta a nadie. Pero hay otro mecanismo más fácil que Cacho se les va a contar. Sí, Amal, es más expedito, lo han estado utilizando en el último tiempo, sobre todo el gobierno boliviano, el gobierno de Luis Arce, y tiene que ver con la deportación de personas que cometen delitos en el territorio, en ambos países, y que hubiesen ingresado a territorio boliviano o a territorio brasileño de manera irregular. Este mecanismo, la de la deportación, se ha utilizado frecuentemente en el gobierno de Luis Arce con detenidos del PCC, de la temida banda de narcotraficantes de Brasil. Por esa vía expedita se ha mandado como a 3, 4 líderes del PCC a Brasil para que puedan enfrentar a la justicia. Hubo un caso hace unos años de extradición de un narcotraficante boliviano hacia el Brasil. Estoy hablando de Pedro Montenegro. ¿Te acuerdas? Ese personaje que incluso fue premiado, fue galardonado en oficinas policiales, metidísimo con el ex coronel y jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. Se paseaba como Pedro por su casa, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, aportaba a la policía para que hagan sus mejoras en infraestructura. Bueno, Pedro Montenegro resultó ser un pez gordo del narcotráfico requerido por
Brasil y lo llevaron en calidad de extraditado hasta el vecino país. Ahora se ha convertido en un pastor religioso, ha cambiado su vida aparentemente, hace videos de TikTok dando mensajes vinculados a la religión y todo eso. Entonces, ese caso es excepcional. Pero el común que se está utilizando es este otro camino expedito de la deportación. Pueden utilizar esa vía. ¿Cuál será la respuesta del gobierno brasileño? Todavía no se sabe. Bueno, lo importante es qué iniciativa tiene el gobierno boliviano. Eso es lo importante. A ver, lo va a dejar ir y ay, bueno, se escapó, ¿qué vamos a hacer? Ay, qué pena. O ay, qué pena. Y vamos a negociar con Lula que lo devuelva como migrante ilegal. Puede ser. No sabemos con qué pasaporte, con qué carnet de identidad cruzó, ni por dónde cruzó. Puede ser que exista prueba de que es un migrante ilegal y que lo devuelva. Y la otra es el camino largo, pero seguro, de la extradición, de ese trámite, que, bueno, uno no tiene apuro, ¿no?, de tenerlo preso en Palmasola, Cacho. La cuestión es que tienes que empezar a documentar un proceso, porque acá de lo que se trata es de abrir un proceso contra la banda de los 5 en yacimientos. Y eso es lo importante. Y él es la cabeza visible de esa banda. Hay otro caso que también hizo historia, que era el segundo de la dictadura de Luis García Meza. Estamos hablando de Arce Gómez, era el ministro de gobierno, el temido ministro de gobierno. Ese sí detuvo, mató, asesinó, fue el terror. Bueno, terminó la dictadura de García Meza y Arce Gómez vivía feliz en Santa Cruz. Estaba haciendo una parrillada, me parece que era un fin de semana, gobierno de Jaime Pazamora, el papá de Rodrigo, y entonces fue la policía, allanó su casa, lo agarraron del cogote en short y en pantuflas, lo extraditaron a Estados Unidos, donde cumplió una pena por narcotráfico. Después de cumplir su pena de mameluco anaranjado, llegó al país y de aquí a Chonchocoro. Murió también en Chonchocoro. Bueno, no era muy legal, pero todo el país lo aplaudió. Bueno, son las vías planteamos. Así es, Amalia. ¿Qué te parece si vamos a un corte y cuando volvamos tenemos más? Hablando de experiencias increíbles, el BCP te permite enviar dinero al exterior sin complicaciones desde su banca móvil, de manera rápida, fácil y segura. La mejor experiencia en banca comienza en el BCP. ¿Cree usted que debería desaparecer la aduana? Esa fue la pregunta de ayer y es muy interesante la respuesta. Por el sí debe desaparecer la aduana 70%. No debe desaparecer la aduana 30%. ¿Qué me dice esta respuesta? De que hay duda que el anuncio del presidente Paz provoca incertidumbre. 70% dice sí, 30% dice no. Nadie está a favor de la corrupción, no es que queramos una aduana corrupta, pero cerrar la aduana, hágame el favor. Es que el presidente Paz no terminó de aclarar en detalle qué es lo que quiere hacer con la aduana. Al parecer es cerrar esta aduana y abrir otra manejada por sectores privados. Esto ya lo había probado y creo que de manera relativamente exitosa Sánchez de Lozada, gobierno del MNR. Pero es un referente, 70% apoya el cierre de la actual aduana y el 30% dice no, cerrar la aduana es una locura. Así es la respuesta de nuestra audiencia. Cacho, vamos a otro tema, estamos en temas económicos. Una conferencia del presidente del Banco Central que se llama David Espinosa. Va a ser una de las personas más importantes del gobierno, a ver cómo se maneja la economía. Lo que queda claro, lo dijo Espinosa, el Banco Central ya no será más la caja chica del gobierno. Ver para creer. Bueno, ¿qué dijo Espinosa, Cacho? Ahí en imágenes vemos a
David Espinosa al inicio de una conferencia de prensa en la que presentó muchos datos, Amalia, la verdad que bastante bien sistematizados, que dan cuenta de dos grandes ejes sobre los que movió su conferencia de prensa. Primero dijo que estábamos, hasta digamos, el cierre de gestión de Luis Arce, en una franca escalada hiperinflacionaria, incluso mayor, dijo Espinosa, a la que se produjo en los años 80, porque se había echado mano de lo que ni siquiera pensó Hernán Siles Suazo en su momento y su equipo económico, echarle mano a las reservas en oro. Eso sí ocurrió en el gobierno de Luis Arce y eso es tremendo. Amalia dio datos del déficit fiscal, que por ejemplo agarró solo un año, en el año 2024. El año 2024 el déficit fiscal comenzó con programado, presupuestado 37.500 millones de bolivianos. A mitad del año 2024 lo subieron a 44.000 millones de bolivianos. Y al cierre de la gestión de 24, en el gobierno de Luis Arce, cerraron con 50.000 millones de déficit fiscal. Amalia, esto es gravísimo, gravísimo. ¿Y cómo se cubría eso? Ese hueco que ellos mismos provocaban, gastando lo que no habían, era echándole mano al oro. En esta parte del oro dijo que al menos 6,6 toneladas de oro de las reservas en oro han sido pignoradas, han sido empeñadas en el extranjero y claro, recuperarlas va a ser un esfuerzo enorme porque además no se sabe en este momento en qué niveles han empeñado eso. Me imagino que cuando la cotización estaba baja y ahora recuperar, hay que aumentar dinero para recuperar esas toneladas pignoradas. Ahí se acerca el dato de 6,6 al 8,4 que sostenía insistentemente Gonzalo Col, que te acuerdas de la Fundación Tierra, que fue el primero en advertir que estaban empeñando toneladas de oro de nuestras reservas de manera pública. Y tercero, ha alertado esto que tú dices, que me parece que es una especie de cierre, y decir, esto es lo que han hecho, nosotros vamos a hacer otro tipo de reingeniería en el Banco Central, en la política fiscal, y el Banco Central va a dejar de ser la caja chica de los gobiernos porque nos tenemos que manejar de manera independiente, de manera autónoma. Para complementar lo dicho por Cacho o rematar lo dicho por el presidente del Banco Central, el señor David Espinosa. En el Banco Central queda en efectivo, en dólares verdes, 75 millones de dólares, nada más, nada más. Una pyme seguramente maneja más dinero que el Banco Central de Bolivia. 75 milloncitos no alcanza para nada, no alcanza ni para un día de gasolina. Con eso, y esa es la reserva monetaria del país. Lo que queda en el Banco Central es 2,7 toneladas de oro. El resto de las 22 toneladas registradas como positivas en el Banco Central, dice Espinosa, están en bancos del exterior. O sea, hay 22 toneladas de oro en bancos depositados en bancos serios en el exterior y 2,7 en el país, nada más. Lo grave es que el gobierno de Arce vendió 56 toneladas de oro, además de estas que menciona Cacho, las 6,6 toneladas, las últimas, para no cruzar la barrera de las 20 que por ley tienen que quedar como reserva monetaria. Vendieron las últimas que podían vender en calidad de empeño, ¿no? 6,6. Pero ¿cuánto vendieron? Vendieron, Dios mío, 56 toneladas de oro. Eso para financiar todos los gastos, estas menciones que hicimos de publicidad, pero seguían gastando a manos llenas, Cacho. Vendían oro y seguía la fiesta. Y lo peor es que vendieron las 56 toneladas antes del apogeo del precio, que si estas 56 toneladas las vendían hoy, se podrían vender hoy, la cantidad de dólares que podríamos obtener serían muchísimo mayor, casi el doble. La cotización del oro está
por los cielos. Bueno, de tal modo que nos dejaron 22 toneladas de oro, 2.7 en el Banco Central, en las bóvedas del Banco Central, y 75 milloncitos de dólares. Eso sería todo. Caramba, caramba, realmente todo un crimen económico en contra del país, Amalia, porque nunca habíamos visto que le echen mano a las reservas en oro. Imagínate, y no tuvieron nunca el deseo de frenar ese despilfarro con esas plantas, esas fábricas, la industrialización, toda la verborragia de Luis Arce, y entonces hemos acabado en la lona, en la lona. Para y paso a el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, anunció otra cosa que tiene que ver con el tema económico, Amalia, y es que el presupuesto general del Estado 2026 no va a ser modificado. Te hago el documento enviado por el gobierno del MAS, no va a ser modificado porque se necesita cambiar de todo, dice José Gabriel Espinosa, y ese trabajo se lo va a hacer hasta la última semana de febrero del próximo año. Por tanto, este presupuesto que ha sido enviado por el ex gobierno se va a aplicar los 2 primeros meses y luego vendrá una reformulación total del presupuesto con esta premisa que lanzaron él y el presidente a inicios de esta semana, de reducir un 30% el déficit fiscal. Esa es la meta y es una meta acertada pero dura, porque reducir el 30% del déficit tiene que ver con el levantamiento de la subvención. O sea, el gobierno está postergando hasta febrero el paquetado, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Se tiene que ajustar, de eso no hay vuelta, no hay forma. La gente dice, bueno, se olvidó el gobierno anterior y ha pasado pisado y ahora queremos que todo mejore. Bueno, muchas cosas han mejorado. Por lo menos hay gasolina en la esquina. No sé si hay dólares, pero el dólar está bajando y eso está jalando hacia abajo a los precios. Eso está muy bien. Pero eso es coyuntural, esta brisa positiva es coyuntural y se puede ir todo a pique si es que no se toma la medida de fondo, que es levantar la subvención de los carburantes. No sé en qué porcentaje, Cacho, tal vez solo un poquito, ir de a poco, no tengo la menor idea cuál será la política del gobierno, pero está claro que tienen que cambiar todo. ¿Has visto que el gobierno está en la fase de buscar los datos, de descubrir, ¿no? Cada ministro es, ¿no? Abre un cajón, no hay nada, llega a un ministerio, no tiene internet. Cada autoridad que va tomando posesión de su cargo va descubriendo la barbaridad que ha heredado y que en realidad es déficit, deuda. Entonces, están recién juntando todos esos datos, para reformular el presupuesto que cuando eso lo tengan listo y lo manden al Congreso, van a tener que hacer un lobby para tener 2/3 para aprobar ese nuevo presupuesto, pero ese nuevo presupuesto está acompañado de las medidas económicas. Y entonces espero que sea febrero para que nos dejen pasar un fin de año relativamente tranquilo. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, Amalia, toda la razón tienes. Esa parece ser un poco la movida en términos ya políticos, institucionales, gubernamentales, y veremos qué es lo que ocurre. Hay un elemento que seguramente también lo van a tomar en cuenta, que es las elecciones subnacionales. Vamos a estar ya en un ambiente electoral nuevamente, febrero, muy cerca del 22 de marzo, entonces quizás ese sea otro elemento que también juegue a favor de esta posibilidad de ir postergando tanto las medidas como el presupuesto general, que va a expresar de alguna manera estas medidas de ajuste. Yo pienso lo contrario, Cacho. Yo creo que ese empalme cronológico, lanzar medidas y luego elecciones,
es fatal para el gobierno, porque el gobierno va a perder las elecciones subnacionales, ni gobernaciones ni alcaldías, al revés. Yo creo que fuerzas de oposición, incluyendo a Lara como un bando opositor, van a ganar si es que se viene un aumento del precio de la gasolina, porque eso es lo que significa eliminar la subvención. Y yo creo que no importa que el gobierno pierda las subnacionales, lo importante es que haga su tarea histórica. Su tarea es traer tranquilidad, equilibrar la economía, que es la tarea que hizo Paz Extensoro el 85, sin importarle si ganaba o no ganaba. Pero el resultado fue tan bueno que ganó, inclusive el autor de ese plan económico que fue durísimo, y que no hablaba ni siquiera bien el español, y ganó. Todo el mundo adoraba en el primer gobierno a Sánchez de Lozada. ¿Por qué? Porque había estabilizado la economía, porque ya no teníamos que hacer colas. Sí subieron los precios, subieron hasta el cielo y luego empezaron a bajar. Pero ese proceso es duro, y lo que se viene va a ser durísimo, y no le auguro ningún éxito electoral al actual gobierno, que no sé si irá como MIR, como PDC, como quién sabe qué, con Lara. Bueno, no le auguro ningún éxito. Más bien la oposición, incluyendo al masismo de Evo Morales, creo que va a tener más éxito, especialmente en las alcaldías de provincia, en las alcaldías más chicas. En realidad hay 6 alcaldías fuertes de las 300 y tantas, y el resto son pequeñas alcaldías de provincia, algunas ciudades intermedias importantes. Y bueno, las 9 gobernaciones, Cacho, no le auguro ningún éxito al gobierno. ¿Por qué? Porque va precisamente a coincidir el paquetazo, las medidas económicas con este proceso electoral. Pero ni modo, a lo hecho pecho, Cacho, y hay que seguir adelante. Además de las elecciones subnacionales, está la posibilidad de que Bolivia, la selección nacional, clasifique al Mundial de Fútbol del próximo año. Casualmente en marzo se juega el repechaje en México y tiene posibilidades de clasificar al Mundial. Esos ambientes que se crean, Amalia, alrededor del fútbol, de la fiesta electoral y todo eso, tienen también su cuota aparte, sobre todo en la sensibilidad de la gente cuando reciba estas medidas económicas. Así que habrá que esperar, Amalia. Va a ser un momento muy interesante todo este inicio, todo este periodo inicial del 2026. Cacho, si la selección nacional clasifica, nadie se acordará del precio de la gasolina. Eso va a favor de Paz Pereira, ¿no? Ojalá así, con los dedos así el gobierno. Bueno, hacemos una pausita con este anuncio de Aguaí, este anuncio importante, este logro que aplaudimos con entusiasmo. Un logro histórico, Bolivia. En Aguaí lo hicimos. Después de solo 10 zafras azucareras, superamos los 4 millones de quintales de azúcar refinada, y todas sin azufre. Este número va más allá de un récord. Producir esta cantidad significa moler más caña de azúcar, significa generar más empleo y empujar más la economía del país para nuestra gente. Nuestra respuesta a la crisis es el trabajo. Aquí no hay desesperanza. Unidos, hombres y mujeres, impulsando este proyecto, avanzamos a paso firme. Aguaí nunca ha dejado de crecer. Desde 2013 estamos invirtiendo en el futuro, y este mayo encendemos la mayor caldera de vapor del país, 300 toneladas por hora, y junto a ella una turbina para generar más energía eléctrica 100% renovable. Eso es visión de país. Así se construye el desarrollo en el norte cruceño, con tecnología, inversión y mucha pasión. Esto es Santa Cruz. Esto es Bolivia. Esto es progreso. Las Naciones Unidas le dijeron no a la hoja de coca, no a la legalización de la hoja de coca, que sigue integrando la lista de los productos
vetados internacionalmente por ser considerados muy parecidos a la marihuana o a la cocaína, en fin. La gestión anterior con David Choquehuanca había hecho todo un lobby para despenalizar la hoja de coca y las Naciones Unidas lamentablemente dijeron que no. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque si fuera legal podríamos exportar hoja de coca. Por ejemplo, legalmente a la Argentina, donde se consume mucha hoja de coca, se aculica muchísimo en la Argentina. Estamos hablando del norte argentino. Y bueno, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Ahora, seamos francos, la mayoría de la producción de la hoja de coca no es para aculico en el norte argentino. Sabemos todos a dónde va esa producción y por lo tanto las Naciones Unidas mantienen esta lista negra de productos que no se pueden exportar, producir, nada. Usted no puede llevar la bolsita de hoja de coca en el bolsillo si viaja al exterior. Atención, lo van a detener. De tal modo, esa es la consecuencia práctica. Cacho, ¿pasamos a otro tema? Ríos. Sí, Amado, podemos conversar sobre el tema de Rubén Ríos, el dirigente panificador, que en 2 días le cambió el panorama a la justicia de manera totalmente opuesta. El miércoles había sido beneficiado con detención domiciliaria y ayer jueves otro juzgado dijo no, usted tiene que ir con detención preventiva por otro caso vinculado con EMAPA. Le descubrieron a Amalia que en sus cuentas bancarias, en 3 de ellas, tenía más de casi 13 millones de bolivianos no declarados y tenía un contratito de EMAPA de 40,000 bolivianos. Le dijeron, ¿de dónde salió esta plata? No supo responder, entonces a la casa, a San Pedro, 6 meses. Entonces, esta mañana ha sido ya enviado al penal de San Pedro acá en la ciudad de La Paz. Así que Ríos ya está de alguna manera cumpliendo esta detención preventiva. Me imagino que puede apelar con la detención domiciliaria que le otorgó otro juez, el mismo juez que benefició a Franklin Flores. ¿Y qué es de Franklin Flores? Amalia, ha comenzado una presión media rara, extraña, me parece a mí ya abusiva de parte de los fiscales, por ejemplo, de detener a su esposa. Ayer en la tarde, en la ciudad de La Paz, procedió a la aprehensión de la esposa de Franklin Flores con la intención de presionarlo para que se entregue. Ya está por cumplirse una semana de la desaparición del exgerente de MAPA y están utilizando las mismas tácticas que utilizaba el masismo para presionar a los perseguidos. Sí, no. La esposa, inclusive por ley, está protegida porque hay un vínculo afectivo, institucional con el procesado, no puede declarar en contra del procesado. Y esto es fascistoide, ¿no? Esto de detener a la esposa o al hijo, el mecanismo que usó muchísimo el MAS para detener a la oposición. En este caso, la acusación no es política, está absolutamente sustentada en hechos de corrupción. El proceso a Franklin Flores es de corrupción, no porque fue militante del MAS, pero hay que utilizar métodos democráticos. Cacho, no puede detener a la mujer, por favor. Se escapó muy bien, se escapó porque un juez le dio arresto domiciliario, habría que procesar al juez a ver si hay corrupción, ¿no? Lo mismo que a Dorgate, un juez lo suelta. La pregunta es cuánto pagó. Es obvio, pero no a la mujer, en ningún caso a la mujer. En fin, ¿qué más hay en este caso? Hay una buena noticia que llega desde Cochabamba, Cacho. 5 policías que fueron destituidos de la policía en los acontecimientos del 2019, que fueron acusados de golpistas, etcétera, etcétera, bueno, han sido reincorporados a la policía. Creo que este caso abre las puertas para la reincorporación de casi 200 policías que fueron echados de la institución, acusados de haber participado en actos subversivos, etcétera, etcétera, por la revuelta de las Pititas el 2019, revuelta justificada por un fraude electoral y que provocó la huida del presidente Evo Morales. Vuelven entonces, Cacho. Tengo que aplaudir. No sabes cómo me alegra. Sí, Amalia, la mayoría de
grados de capitán. Me acuerdo que cuando estaba de comandante general Johnny Aguilera, que tiene que presentarse también para encarar a la justicia, ipso facto, Amalia, hacía funcionar esta instancia policial que juzga también a los policías, pero como naipes las destituciones, las dadas de baja, con ignominia, sin poder volver a su institución. Bueno, ahora las cosas parece que van a cambiar. Sí, siempre la tortilla se da la vuelta, ¿no? Cacho, tenemos un anuncio importante del Banco de Crédito y nos prestas la voz. Comprar en línea es de las mejores experiencias que puedes vivir. Por eso en el BCP puedes hacerlo con su tarjeta prepago. Compra sin límites y sin restricciones en todo el mundo. Contigo, BCP. Vamos al panorama electoral. Primero de los vocales, quienes van a dirigir el proceso electoral el próximo año. Hay renovación de vocales en el Tribunal Electoral. ¿Qué pasa hoy, Cacho? Amalia, este viernes ha comenzado el periodo de presentación de postulaciones de quienes crean tener todas las credenciales para ser vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ya se han abierto las oficinas, se están recibiendo ya las postulaciones en sobre cerrado. Los postulantes tienen que cumplir 19 requisitos. Las oficinas van a funcionar incluso el fin de semana, sábado y domingo hasta pasado el mediodía, y el lunes se cierra el plazo para luego pasar al chequeo de quienes cumplen con los 19 requisitos, 9 requisitos generales y 10 requisitos específicos. Los que pasan esta prueba luego se someten a las siguientes fases del proceso de elección y luego la designación. Tienen apenas 15 días, tienen que volar la Comisión Mixta de Constitución para que el 19 de diciembre estén elegidos 6 vocales del órgano judicial a nivel nacional, titulares y 6 suplentes a mano. No tienen que ser abogados, no es requisito, no es requisito. Se necesitan abogados, pero no todos necesariamente son abogados. Cacho, ¿cuántos eligen? ¿6 o 7? Son 7 los que componen la sala plena, pero la Asamblea elige por 2/3 de voto a 6. El séptimo es elegido por el presidente, es un representante del presidente ante el Tribunal Supremo Electoral. Ese elegido o elegida no tiene suplente. Dina Chuquimia, por ejemplo, ¿te acuerdas? No tenía suplente y actualmente Gustavo Ávila tampoco tiene suplente. En el caso de los tribunales departamentales electorales ya también ha comenzado el proceso, porque ellos tienen que tener elegidos a los vocales electorales el 20 al día siguiente de que se elijan a los vocales nacionales. ¿Cuál será la hermenéutica? Las asambleas legislativas aprueban ternas para 4 miembros. El quinto es el representante del presidente. Entonces, de estos 4 hacen ternas, mandan a la Cámara de Diputados y solamente la Cámara de Diputados, por 2/3 de voto, eligen al titular y al suplente. Titular y suplente para completar los órganos electorales departamentales. ¿Quién los elige a los postulantes? Las asambleas legislativas departamentales. Ellos mandan las ternas y la última elección está en la Cámara de Diputados. Bueno, y con esa explicación cerramos esta edición. Me ha sido un gusto compartir con ustedes. Un abrazo cordial y será hasta el domingo. Esto es Cabildeo Digital.